Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Cómo están ustedes? Estamos en La Ventana Indiscreta y hoy empezamos con 3 o 4 noticias nuevas que les tenemos y luego en la segunda y tercera parte ya vamos a hablar de películas que hoy vienen al caso por la situación política que estamos viviendo, una segunda guerra que nos asustó, que nos mantiene ahí con el Jesús en la boca, como decimos en México. Y por el otro lado, también en la tercera, queremos rendir un poquitito homenaje a cómo, aunque con problemas, el cine mexicano en su historia ha tratado problemas, ha tratado momentos de la política mexicana que hay que pues ver con un análisis crítico, diría yo, Hammurabi. ¿Cómo ves el programa de hoy? Empezamos, si te parece, con la visita de Martin Scorsese a la Ciudad de México. Aquí, obviamente, con mucha envidia nos encontramos. Y lo que me dio molestia es que toda esa visita promoviendo su nueva película, pues fue tratado por la prensa del espectáculo, Martin Scorsese como espectáculo, así no lo veo yo, lo veo como creador, lo veo como realizador, lo veo como un hombre de ascendencia italiana en Estados Unidos que ha levantado la voz y ha creado historias acerca de la migración, por ejemplo, y acerca de momentos difíciles en Estados Unidos. Hammurabi, tú también, pues te gusta mucho, eres fan de Martin Scorsese. Hola Mari y hola a todos los que nos escuchan. Yo creo que habría que, pues yo creo que es el gran director de cine, al menos en términos de la convocatoria que tiene Scorsese cada vez más amplia, ¿no? De lo que representa de un gran cine de autor, ¿no? Y de un defensor, ¿no? De la historia cinematográfica. Mucha gente, hay gente que nada más lo ubica porque se la pasa criticando a las películas de Marvel y de superhéroes y diciendo que eso no es cine, pero los que tienen más tiempo conociendo Scorsese, pues saben que desde los años 80 pues ha sido una especie de restaurador del cine, ¿no? De casi como de historiador del cine, ¿no? Pero muy en una lógica como más amplia, más popular, más de difusión, ¿no? No es un académico propiamente, sino es un cinéfilo, es un gran conocedor del cine y desde su figura, iba a decir su estatura, desde su figura como realizador también, ¿no? Es como una especie de figura amplia, ¿no? Productor, realizador, historiador, crítico, o sea, es decir, es como el que representa como el gran cinéfilo, ¿no? De la historia del cine. Yo creo que mucha gente lo ubica también por eso, ¿no? Y creo que, bueno, pues que haya venido a México para promover Los Asesinos de la Luna, que es esta película que ya se va a estrenar este fin de semana, creo que tiene que ver, uno, con pues que todavía los actores siguen en huelga y no pueden hacer promoción de sus películas, y más bien ha recaído en los directores
como toda la difusión, ¿no? De sus películas y creo que es interesante cómo ha recaído en ellos como la parte mediática y popular, ¿no? De lo que se supone representa pues estos estrenos y como lo que viene, ¿no? A nivel, digamos, de temporada de premios, etcétera. No sé si tú recuerdas si en años anteriores ha venido Scorsese a México, según yo no, No según lo yo recuerdo. es No. su primera vez, por así decirlo. Eh, Vino un día, ¿no? Algo bien rápido, hizo promoción en Ciudad de México, una serie de entrevistas, ruedas de prensa, pues hubo gente que fue a la plaza comercial ahí a gritarle, etcétera, como si fuera una gran estrella de Hollywood. A mí en lo personal, yo sí disfruto mucho que que un director tan consolidado, consagrado, maduro como Scorsese tenga esa convocatoria como de estrella de cine, en lo personal yo sí lo disfruto. Sobre todo que últimamente, como en el fondo ya lo dije críticamente en la primera parte, normalmente los que promueven las nuevas películas a veces ni siquiera nombran el director, sino que son los actores, casi siempre son los actores de gran nombre, y ahí que él mismo se haya subido a un avión y hubiera haya volado aquí a la Ciudad de México para no solo, fíjate que no solo promovió su película, sino habló de la importancia de hacer un cine en ese sentido, el gran cine, seguir haciendo el gran cine, no apoyar el cine que se hace quizás con pues ahorita se habla mucho de inteligencia artificial o el cine que siempre repite las mismas recetas, sino que él llegó como gran autor defendiendo eso. En el fondo está en el mismo tono que gente como más joven que él, Guillermo del Toro, que hace sus cápsulas de análisis cinematográfico que tiene en todas las redes y finalmente entre los cinéfilos, en los cineclubes, entre los estudiantes, nos intercambiamos por nuestros dispositivos digitales lo que dijo Scorsese sobre una nueva película de Disney, de Marvel, de otro grande también quizás, y lo que dicen ellos es importante, se han convertido como en una especie de, ¿qué diría yo? Ente ético, moral, de divulgación, de análisis críticos de cine. Eso me encanta porque si ya hay muy poca crítica de cine actualmente en los medios, ellos son los que la empezaron a hacer y aprovechan los medios digitales para hacer escuchar su voz. Y siempre lo he hecho, digo, antes lo hacía con documentales, ¿no? Estos documentales sobre el cine norteamericano, sobre el cine italiano, son muy famosos, ¿no? En donde este documental de un viaje personal a través del cine estadounidense con Martin Scorsese es ya emblema, ¿no? Sobre la historia del cine de Estados Unidos. Pero a pesar de tantos años, sigue haciéndolo. Más recientemente, por ejemplo, apoyaron a este canal norteamericano TCM, ¿no? Que es este canal de cine clásico, que también se preocupa mucho por recuperar la memoria del cine de Estados Unidos. Y lo que hicieron es los invitaron a ser curadores y los invitaron a hacer difusión de las películas, ¿no? Y es lo que vemos en cápsulas de YouTube, etcétera, ¿no? Porque digamos, como tú dices, son figuras morales, son como grandes representantes de lo que es la historia del cine y que todavía vivan, que todavía hablen con pasión, con entusiasmo sobre esas películas. Eso creo que por ahí es un camino, ¿no? Para la crítica de cine también, ¿no? Que pueda ser que la gente pueda seguir interesado en escuchar sobre la historia del cine y no sobre el estreno más reciente, ¿no? O la película de superhéroes más reciente, etcétera. Yo creo que por eso despierta muchas pasiones Scorsese. Son nuestros maestros, ¿no? Hammurabi, son los maestros de generaciones, son los maestros que todavía, pues sí, están ahí con su voz, con su opinión. También son los maestros que incluso tenemos que decirlo, la industria del cine toma muy en cuenta. Y en la huelga, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos han jugado un rol muy importante y lo siguen jugando en cuanto a exigen de la industria de cine
derechos laborales, por ejemplo, para todos los que están involucrados, y son miles y miles alrededor de todo el mundo, en la industria del cine que ha cambiado mucho, y en la industria sobre todo de la exhibición del cine, del streaming, de películas que antes de llegar a las salas llegan a tu casa o a tu teléfono celular, y ellos ahí tienen una fuerza, sienten incluso una responsabilidad, son los moralistas de defensión de que detrás del cine hay autores, hay realizadores, hay guionistas, hay actores que juegan un papel importante, no solo juegan un papel importante, hacen el cine y hacen nuestro audiovisual de hoy. Así lo veo yo. Y me imagino que tú también, Hammurabi. Sí, también nada más recordar que en la visita que hizo Scorsese a México también estuvo Rodrigo Prieto, el director de fotografía, que ya llevan 5 colaboraciones juntas desde El Lobo de Wall Street. Entonces, también un poco, pues, ese reconocimiento, ¿no? A mexicanos que han trabajado con Scorsese y que eso les permite, digamos, subir de nivel, digamos, en los rankings de Hollywood, ¿no? Y espero que Prieto tenga una buena racha con la presentación de Los Asesinos de la Luna, que también está fotografiada por Rodrigo Prieto, entonces ojalá le vaya bien próximamente. Seguramente será Rodrigo Prieto el culpable, positivamente dicho, de que Martin Scorsese haya venido, porque sí, Martin Scorsese dijo que admiraba muchísimo lo que los mexicanos han aportado al cine de Hollywood y al gran cine estadounidense. Nos despedimos en ese momento de Martin Scorsese hasta ver su película. Yo me alegro un montón de poder verla. Me preparo a 3 horas, más de 3 horas, 20 y tantos minutos de un western, pero estoy segura que va a estar lleno de sorpresas y lleno de esa carga fuerte, histórica, moral que Scorsese pone en su película. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablaremos en el segundo bloque. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Acabamos de escuchar una canción que se llama A Prayer for Peace, una oración por la paz, de John Williams, interpretado de Yo-Yo Ma y Pablo Sáenz Villegas para la película München, de Steven Spielberg. Pero en esa segunda parte del programa de hoy nos propusimos hablar también primero de otra película que está en cartelera y está atrayendo a mucha gente por el momento terrible de una nueva guerra que estamos viviendo en Medio Oriente, una región que desde muchos años nos acompaña en la vida con siempre nuevas guerras, nuevos intentos de paz, otra vez nuevos ataques y que simplemente es muy difícil que próximamente se ponga en paz. Es una tierra muy, muy de muchos intereses y también a nivel religioso, económico, de poder en todo el planeta una tierra por la que se lucha, ¿no? Desde varias partes. Empecemos con Golda, Hammurabi, si te parece. Golda 2023 la estábamos esperando y cayó después la nueva lucha, la nueva guerra que hay en Israel y con Hamas. Está realizada por un israelí al que no conocíamos, yo no lo conocía, Guy Natif. Nada más supe que él ganó con un cortometraje Skin un Oscar y que de ahí en adelante él tenía muchas ganas de hacer como una especie de rehabilitación del personaje de Golda Meir, la primer ministra de Israel de 1969 a 74, y que, como veremos en la película que trataremos, la de Múnich de Steven Spielberg, fue muy, muy criticada en todo su, digamos, su tiempo de política, primera ministra, primera mujer, única mujer que jamás ha dirigido el país de Israel. Entonces, pues esa película la estábamos esperando mucho. En general, Golda sí está muy centrado en la figura de ella. A los espectadores que no conocemos mucho de la región y que no conocíamos mucho de esos momentos importantes de esa guerra especial de parte de Egipto y Siria y otros países también árabes en contra de Israel. No nos aporta mucha información porque está muy desde una visión desde adentro, Hammurabi, así la sentí yo. Y lo que provoca la película es que quieres verla otra vez, pero que primero quieres ir a revisar la historia de esos momentos de Israel y de su guerra, que sus ataques, su atentado también terrorista en la época tanto de Siria como de parte de Egipto. ¿Tú cómo la viste? ¿También sentiste la necesidad de aprender cosas, de estar más informado? Sí, si te refieres a la necesidad de aprender cosas porque la película no lo explica, sí. Porque la película no es muy clara sobre lo que pasa. Quizás porque tiene como, o está dirigida como a quienes ya asumieron o ya conocen o ya vivieron esos años, ¿no? O ese momento en octubre del 73, que es la guerra de Yom Kippur. Es una película muy de búnker, ¿no? Esta idea de qué pasa, qué es lo que está pasando con las personas que están tomando las decisiones de una guerra, ¿no? Todo como en el encierro de, pues en este caso como los cuarteles generales, ¿no? De los militares y de la primera ministra, y como el suspenso y la tensión que ellos están viviendo a partir de las noticias que están recibiendo de fuera, ¿no? Y todo parece estar como contado, hablado, la guerra se sugiere, la violencia se sugiere sobre todo a través del sonido, ¿no? Y a través de muchas escenas en donde todos los personajes pasan por momentos como de crisis nerviosas muy fuertes, ¿no?
Es decir, todo está desde lo interior de ese espacio, ¿no? En donde se están tomando las decisiones. Y la película explota, y digo explota en el sentido de, creo que exagera, pues, como lo que implica, ¿no? Todo es así como muy dramático, muy intenso. Los sonidos son fuertísimos. Yo, bueno, quizás porque lo escuché la vi con audífonos y ¿no? los sonidos estaban muy, muy fuertes, muy intensos, etcétera, ¿no? Porque lo que te quieren hacer ver es que fue tenso, fueron días tensos, fueron días conflictivos, pero realmente no te explica el contexto de la guerra, ¿no? Ni te explica las historias de los soldados, ni te explica lo que está afuera, ¿no? Y lo que quizás la gente siente más cuando escucha que hay dos poblaciones que están, o más de una población que está en guerra constante, ¿no? Y creo que quizás por ahí en ese sentido sí tuve la necesidad de ir como a buscar qué había pasado, qué había sucedido para darle más matiz y para poder entender mejor la película. Y eso a mi gusto creo que más bien no habla tan bien de la película, pues. También lo que me interesó mucho es que obviamente sí conocíamos el nombre y la figura y la importancia de Golda Meir también, pero no sabíamos más de ella, ¿no? Entonces también ir a buscar su biografía y su vida, por ejemplo, me hizo encontrar que ella nació en Ucrania, de una familia muy pobre judía, y que después ya primero su padre y después su familia, como también su mamá y los hijos, como en el 2006, se fueron a Estados Unidos, también huyendo del racismo en contra de los judíos. Eso sí, lo de Ucrania y también que ellos huyeron a Estados Unidos y que ella en el fondo vivió parte de su educación después en Estados Unidos y hablaba un inglés perfecto. Eso se explica en la película, en el fondo se dice, pero no se explica, pero eso nos explica a nosotros también sus varios telefonazos a Kissinger, que era el secretario de Relaciones Exteriores con Nixon, y pidiendo ayuda y diciéndoles que no los dejen solos, ¿no? También. Y sobre todo en un momento que él dice, oye, no nos podemos arriesgar porque ahí muy cerca y con muchos intereses están los rusos. Y ella le dice por teléfono, no me hables de los rusos, que yo de niña tenía mucho miedo cuando hubo en Ucrania, en Kiev, donde ella nació y vivió algunos años de niña, pues los cosacos rusos estaban atacando a los judíos y nosotros nos tuvimos que esconder en el sótano. Mira, todo eso a mí me hizo aprender mucho de ella y creo que el tema de la película no es tanto lo político y en el fondo lo que el Estado Israel está defendiendo, sino que lo que un personaje como ella ha vivido en su vida, ese siglo XX y parte del siglo XXI también ahorita, donde el racismo, todas las luchas en Oriente Medio han creado sobre una vida humana que fue la de ella y como han influido mucho a nivel mundial, pero sobre todo a nivel personal de los personajes que viven ahí adentro, ¿no? Pienso que eso es más bien el tema de la película y no tanto el contexto político. Sí, sí, y creo que eso recae mucho en estas escenas como del juicio que sucede más adelante o que sucede perdón, de manera paralela en la película, ¿no? Como una especie de flash forward en donde se le cuestiona por qué tomó las decisiones que tomó, ¿no? Y que eso es lo que llevó a que no pudiera continuar su carrera política como primera ministra, ¿no? Porque dentro del mismo gobierno y dentro de la misma sociedad israelí se le cuestionó mucho, ¿no? De por qué no reaccionó de manera previsoria y por qué no sabía de los ataques, ¿no? Y cuando tenían toda la información y tenían toda la capacidad tecnológica para saberlo, ¿no? Y toda la vivencia, digamos, del personaje de Golda, pues sirve un poco para moldear
la razón por la que tomó esas decisiones, ¿no? La razón por la que se acercó a Kissinger, ¿no? Para poder tener una solución, digamos, externa, o la razón por la que se esperó a que fueran los de fuera quienes atacaran primero para que ellos no tuvieran, para que ellos pudieran justificar, ¿no? El solicitar armas y poder como defenderse. Y sin embargo, no dejo de pensar que esa justificación constante de ella como persona, explica muchísimo la intransigencia, ¿no? Digamos, de lo que sucede, del gobierno israelí, ¿no? Frente al conflicto en el que están inmersos, ¿no? Es que eso quizás te ayuda, esa vivencia individual, digamos, te ayuda a entender por qué sus líderes, pues, toman las decisiones que toman, ¿no? Y eso, Sí, pero creo que la sí, película no es tan consciente de eso, porque, digamos, está tan abocado en querer defenderla a ella, y sí. querer defender su legado, que no se dan cuenta como de que el conflicto de Israel y Palestina es tan amplio que no se puede quedar como en la vida de una persona, ¿no? Sí, y eso me hace pensar, y eso nos hizo decidir también hablar de Múnich, que es una película que trata un hecho real que en el fondo ocurrió un año antes, ¿no? De lo de de John Kapoor, sino que fueron las Olimpiadas de Múnich, donde vimos todos, y así empieza la película de Steven Spielberg, en los noticieros, el ataque de un comando terrorista, en aquel no eran Hamas todavía, sino que era otra organización, creo que Septiembre negro, sí, septiembre negro. Septiembre Negro, sobre unos atletas israelíes que mataron unos y los otros los tomaron rehenes, y eso finalmente fue como lo específico, lo característico de esos Juegos Olímpicos. La película de Spielberg, bueno, las dos en el fondo son ficción. Las películas de Spielberg todavía mucho más un thriller político, policíaco, porque trata sobre todo la venganza, ¿no? Empieza con el hecho mismo a nivel de noticieros, y de repente, como del Mossad se formó un comando como de 5 que iba a buscar a los culpables, y ahí también se ve a Golda Meir con una mano absolutamente de hierro firme, que también da como la orden de que se mate a los terroristas que estuvieron involucrados, ¿no? Por ahí la película de Spielberg toma como otra, otra característica de ella, ¿no? No sé si así lo veas tú también. Y de hecho yo conocí al personaje, bueno, conocí a Golda Meir por la película de Múnich, pues, ¿no? Sí, Me llama la atención que aparece unos cuantos minutos, sobre todo al inicio de la película, pero es la determinación con la que dice, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Como gobierno, como Estado, perseguir a los responsables de esto, como si fuera una venganza propia, personal, que se termina divulgando o como viralizando, ¿no? A nivel político y a nivel, digamos, militar, ¿no? O sea, como una venganza que parece que es muy personal, de pronto se va expandiendo a niveles tan amplios y tan grandes. Y yo creo que lo que hace Múnich, que fue una película que le cuestionaron mucho a Spielberg, fue, pues, no, pues al menos como generar un estado de conciencia de por qué los judíos están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Es como, hay constantemente esta reiteración oigan, no sienten que lo que estamos haciendo no, está mal, ¿no? No sienten que quizás deberíamos saber más sobre estas personas antes de matarlos, ¿no? No sienten que, o sea, es decir, hay una noción de conciencia que creo que hoy en día, a veces yo digo, ¿cómo es que en los años 50 había una persecución de comunistas, ¿no? O sea, ¿cómo la gente no se da cuenta de cosas, ¿no? Y creo que me llama la atención cómo desde los años 70 hasta hoy en día hay como una determinación muy fuerte, ¿no? A seguir pautas sobre cómo actuar como de manera vengativa, ¿no? Ante, pues, el terrorismo internacional, ¿no? Y Múnich, quizás es, no sé, un llamado a la conciencia de ya no puede haber más derramamiento de sangre si no pasa primero por un estado, digamos, de conciencia personal de eso, ¿no? por lo menos Spielberg sí hizo una pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué tanto
es, bueno, ¿qué tanto se puede tomar así venganza de algo que pasó? Y eso se lo tomó, pues mucha gente se lo tomó a mal. Muchos judíos en Estados Unidos dijeron, tú como judío, ¿cómo es posible que lo cuestiones? La película se puede tomar como thriller, se puede tomar también como cuestionamiento de que tanto se vale la venganza. Y hoy en día lo que estamos viendo, Hammurabi, yo creo que eso es muy, muy fuerte. Por eso Múnich hay que volver a verla, hay que volver, ¿qué dice Spielberg en ella? Eso fue en 2005, estamos en 2023 y lo que escuchamos de la voz del que ahora lleva la rienda de la venganza en Israel es absolutamente terrorífico y creo que deberíamos de decirle, ve la película de Spielberg a ver qué te parece, pero creo que ahí no hay nada que hacer. Eso es lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí, lo terrible es que estos dos películas, ¿no? Hablan sobre cosas que sucedieron en los años 70 y todos los argumentos, todo lo que se dijo en aquel entonces se siguen diciendo en pleno 2023. Hay como una impresión de que muchas guerras pasadas, como por ejemplo con Oppenheimer y la Segunda Guerra Mundial, pareciera que están como reviviendo ciertos fantasmas y ciertos pendientes hoy en día. Y creo que el cine puede ser una manera de entender o al menos concientizar sobre muchos conflictos bélicos que están sucediendo actualmente, ¿no? Quisimos terminar ese segundo bloque con alguien que sí era pacifista, 100%, y en sus películas también habla, en sus películas, en sus canciones también habla de la paz en el mundo y de la paz hasta individual que propagaba Leonard Cohen, y nos despedimos de la película Golden y de la película Múnich con Leonard Cohen en Who by Fire. Who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor. Que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago. Pero no ver en el fango
la nobleza de una flor. Que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males. Estamos de vuelta y ahora sí llegamos a tierras mexicanas y a cine político mexicano. Bueno, aquí tenemos una farsa política de la que queremos hablar, del Brazo Fuerte, y escuchamos como puente musical Que me lleve la tristeza. Me da risa el título para empezar con esa película, Hammurabi, pero ya les platicaremos por qué, de Marcial Alejandro para la película La Ley de Herodes. Pero nosotros la Ley de Herodes la trataremos quizás en otro momento. Hoy queremos hablarles de una película que está incluida entre el ciclo que se dedica en la Cineteca y en el Cineforo de la UDG a las películas de la Edad de Oro, de la época de oro del cine mexicano, que es El Brazo Fuerte. Una película, tengo que decir un adjetivo, curiosa. Curiosa porque hay mucho que decir sobre su producción, su dirección de un holandés, Giovanni Carporal, su fotografía de un alemán, Walter Reuters, y sobre todo el hecho de que esté hecha en Michoacán independientemente, es decir, no con el sindicato, que en aquel entonces ya era importante y hacía las películas en 35 milímetros del cine mexicano, y con actores no profesionales. Una película curiosa porque en 58, cuando se filmó, se enlató luego. Después, más adelante, incluso se censuró, se prohibió a finales de los años 60 y hasta ya en los 70 con Luis Echeverría vimos una copia, no me acuerdo si la vi en un cine o quizás hasta en 16 milímetros Hammurabi en alguna escuela en aquel entonces, pero ya la versión que se va a poder ver en esos días es la restaurada por la Cineteca misma, que de veras la sacó casi diríamos del basurero de la historia del cine mexicano, una película que era casi un mito porque nadie la había visto y finalmente ya en su versión restaurada la podemos ver. ¿A qué crees tú que se debió que se enlatara, que se prohibiera, a lo independiente de su producción? O quizás al nivel político que se sintió como una farsa sobre la política del PRI de aquel entonces. ¿Cómo la ves tú, Hammurabi? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Como esta, o sea, nada más a alguien foráneo o extranjero se le ocurriría hacer un cuestionamiento tan fuerte al modo operandi, pues, ¿no? Del prismo en muchas poblaciones, ¿no? Lo que vemos en la película es un ingeniero. ¿Cómo escucho la palabra ingeniero en la película? Como si fuera una especie de cacique, ¿no? Sí. O sea, como si fuera una figura que de autoridad, ¿no? En un pueblo donde, bueno, hay dinámicas como mucho más rurales, mucho más básicas, ¿no? Y el ingeniero llega porque va a hacer como estudios para ver si por ahí puede pasar una carretera, ¿no? Y cuando finalmente dice, no, le llega un sobre con una carta, ¿no? Del presidente de la República. También eso no entiendo por qué el mero presidente de la República le envía una carta a un ingeniero para decirle, y él dice, bueno, la carta la recibe y dice, pues yo ya me voy, no tengo nada que hacer aquí. Y entonces el pueblo, como en la gran seducción en donde todo el pueblo se une para tratar de convencer de que se quede, bueno, aquí lo hacen todo lo posible para que se quede y traiga el progreso al pueblo, ¿no? Esa palabra también aparece mucho en la película, el progreso, como si fuera algo
abstracto, muy raro, ¿no? Hay conceptos muy raros. Pero aunque nunca menciona PRI, partidos políticos, México, política, nunca menciona esas palabras digamos, denunciatorias, pues, pero sí habla de una manera de operar, ¿no? De cómo a través del chantaje, a través de, pues él que tiene alocución con instancias externas, ¿no? A partir del control del dinero, a partir del control de la población, a partir de una especie de cacicazgo propio, ¿no? De ese lugar, pues se va a convertir en una figura de poder que después se vuelve muy difícil de controlar, ¿no? Y eso se vuelve autoritario y se vuelve déspota y empieza a tomar el control, digamos, del pueblo, ¿no? Se convierte en lo que dice el título de la película, el brazo fuerte del pueblo, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, como a pesar que nunca mencionan nombres, pues es muy claro, ¿no? Es muy contundente a lo que está criticando y que venga desde fuera esa crítica, yo creo que también fue la razón por la que censuraron la película. Es interesante verla también en la lógica, digamos, del cine político más reciente. En los años 70 de pronto hubo una apertura muy fuerte a ideas que cuestionaban a las figuras de poder, ¿no? Entonces, pues sí es interesante ver. Voy de nuevo un poco el comentario que hice. Creo que estos ciclos de cine lo que ayudan es como a destapar que no todo el cine de oro mexicano del siglo de oro, de la época de oro, era melodrama, rancheras, musicales, sino también había un cine político como La sombra de los caudillos, etcétera, que hacía conciencia de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Si dije curioso en mi introducción a esa película, es también por la manera de cómo se trata a nivel de mecanismo, de caciquismo, que en el fondo empieza también desde abajo, ¿no? Él entra al pueblo y como extranjero es mal visto, se dice incluso, ya córrenlo, y le escupen hasta en la cara y le avientan piedras. En el momento que se sabe que le llegó una carta del señor presidente, la gente lo empieza a buscar y lo empieza a tratar bien, y hay toda casi una peregrinación para buscarlo y decir, aquí te tienes que quedar y nos tienes que traer y ayudar a traer el progreso. Estamos en época de Adolfo Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos, dos que trajeron el proceso, sobre todo Adolfo López Mateos, el progreso a México, y el pueblo entonces se vuelve como fanático a que el pueblo, a que llegue el progreso a ese pueblo, como ya dijiste. La hija del dueño del Brazo Fuerte, que es una tienda, también es como un trofeo para él, y entonces al casarse con esa hija, que pues sí, también lo busco a él como extranjero, es muy importante en la película. Pero veamos otras curiosidades. Hay curiosidades estéticas muy interesantes porque Walter Reuter y también el italiano que había trabajado como asistente de neorealistas como Vittorio De Sica en Roma, traen como novedades interesantes al cine mexicano, por ejemplo, cosas de montaje. El matrimonio, por ejemplo, del ingeniero con la hija del dueño del Brazo Fuerte y también presidente municipal, se ve nada más en un montaje de la foto de ellos en el matrimonio, después el embarazo del primer hijo, y luego se llena la pared de un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, no sé qué, hasta llegar a 9 hijos. Esa piececita de montaje, podemos decir soviético, ¿no? Ruso, de cine ruso, que también traía Walter Reuter en algunas de sus películas que hizo aquí en México, se me hace fabuloso. También hay un homenaje fuerte a lo expresivo del grabado mexicano y las calaveras, ¿no? El Día de Muertos, que también está en Eisenstein, que viva México, también está en esa película, porque en un momento es el Día de Muertos y entonces vemos periódicos con calaveras escritas mofándose de los políticos, y calaveras también a nivel de grabados, que es uno de mis momentos de montaje también fabulosos que hay en la película. Es interesante como a nivel
diría yo, estético, también y tecnoestéticos, incluso a través del montaje, se hace también un cine que quizás en aquella época en México no se conocía, más experimental, diría yo, Hammurabi. Casi surrealista, ¿no? Un poco Sí, buñueliano en sí. ese sentido. La escena de las caricaturas políticas, ¿no? De los grabados con los esqueletos y el cuestionamiento que están haciendo, o sea, lo que está sucediendo es que está leyendo el personaje un periódico, ¿no? Y en ese periódico aparece como si fuera un cómic, la historia de ese personaje, pero como representado como una calavera, ¿no? Como esas calaveras de posadas, etcétera, ¿no? En donde hay esta, creo que hay como esta señalización de que más que progreso trajo enfermedad y muerte, ¿no? Hay un cuestionamiento de que pues realmente su interés es propio y no de la población, ¿no? Y eso ha hecho que ese lugar más que progreso ha traído como enfermedad, ¿no? Pero yo creo que esas visiones me parecen muy, muy lúdicas para poder como enmascarar como la crítica que está haciendo y sin embargo, aún así le censuraron la película. También supongo que pues, siendo extranjero es más fácil que te censuren, ¿no? Porque hay como un cuestionamiento más fuerte de por qué esa persona está hablando de nuestro sistema político perfecto, ¿no? Pues sí, y también un poco lo extranjero primero también es visto como un poco agresivo, más agresivo. Si tú luego lo conviertes en calaveras y una crítica desde adentro, ya es más aceptado, ¿no? También. Pero tiene humor negro, también tiene surrealismo, tiene humor negro, tiene también como una especie de descripción del pueblo mismo y como adentro del pueblo las profesiones como el zapatero, el huarachero, el vendedor, todos ellos hacen como un escaparate de cómo a través de todas las profesiones también, pues, reina ese, ¿qué te diré? Adoración de lo que es un dictador. A mí me parece que eso es muy, muy interesante y como finalmente termina la película, no se lo vamos a contar, pero también pues hay que acabar con el dictador, finalmente pues ahí está el mensaje de la película. Por eso la película El Brazo Fuerte es una película para no perderse y dentro del cine mexicano y la historia del cine mexicano es una película muy, muy diferente, Hammurabi. No sé si estés de acuerdo, pero hay que verla. Sí, yo creo que también sirve mucho para explicar el cine de Luis Estrada, por ejemplo, Sí. ¿no? Y La Ley de Herodes, que creo que es una precuela de La Ley de Herodes, o La Ley de Herodes tiene mucha influencia del Brazo Fuerte, ¿no? Y se nota mucho esa, hay esta línea de sátira política, ¿no? Que creció mucho a partir de los 70 porque se empezó a abrir más el cuestionamiento al sistema político y no sé si más adelante pues también se pueda seguir hablando de sátira, ¿no? Y justo por eso nos despedimos con música de La Ley de Herodes, La Cama de Piedra, de Cuco Sánchez, y de digamos, ese género fársico con la que a partir de quizás El Brazo Fuerte se ha tratado también en México la situación política que estamos viviendo. Con eso nos despedimos, Hammurabi, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Fueron temas hoy importantes ligados a la situación política que estamos viviendo en el mundo y de ustedes también que nos han acompañado en ese nuevo análisis de películas. Muchas gracias y hasta la próxima. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al
si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Que a mí me maten, que sea de 5 balazos y estar cerquita de ti para morir en tus brazos. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.